La voz de la Gran Colombia. La 1400 AM. La consentida, la preferida. La voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Siempre Venezuela. Iniciamos esta edición un lunes bastante movidito porque teníamos previo otro programa y bueno, inaugurando, y como toda inauguración siempre es chévere, ¿no? Ahí la emoción esa de extenderse un poquito más. Pero bueno, aquí seguimos. En Venezuela, siempre Venezuela, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial contra la Malaria. Pero bueno, en algunos países esto es histórico, ya ni siquiera se nombra, pero en Venezuela ha vuelto la malaria y ha vuelto con fuerza, definitivamente afectando a todo lo que es el sistema de salud venezolano. Esta enfermedad que casi prácticamente había sido erradicada del territorio venezolano, reapareció con el chavismo. Es una de las buenas nuevas que trajo el chavismo, el retorno de enfermedades endémicas que ya habían sido ampliamente superadas en Venezuela. ¿Y esto por qué? Porque como no hay planes masivos de vacunación, como no se mantiene la atención médica prioritaria y sobre todo el sistema anual de prevención de enfermedades endémicas, pues esto se perdió, esto se abandonó, se dejó de lado, no había recursos, no había atención, no había médicos para esto, y ocurre entonces que ahora vuelven las enfermedades endémicas que ya habían sido superadas. Y Venezuela, que ya se había olvidado que el 25 de abril era el Día Mundial de la Malaria, le tocó revivir. Le tocó recordar que es el Día Internacional de la Lucha contra la Malaria. Es oportuno recordar que esta epidemia tiene un gran impacto en Venezuela en estos momentos. De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, se diagnosticaron 2.796 casos en las 2 primeras semanas del 2022, la mayoría en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Allí hubo 1.113 casos, 39,8% de los casos en Venezuela, y Caroní, donde también se registraron 453 casos, el 16% del total de los registrados en Venezuela. Los blisters de primaquina, el tratamiento contra la enfermedad que recibieron tanto el gobierno como también algunas entidades privadas, se mantienen en el país, pero los que está aplicando el gobierno, cosa extraña, tienen fecha de vencimiento 2020-2021. Y uno dice, bueno, así quieren al pueblo. Están aplicando medicina con fecha ya vencida. Y entonces, bueno, esto sigue siendo objeto de denuncia por parte de asociaciones médicas, organismos médicos. Además que hay otro problema. Venezuela dejó desde hace algún tiempo de llevar el control epidemiológico semanal, que es el reporte en donde se estima cómo avanza una epidemia, cómo avanza una situación de salud, o se hacen las alertas necesarias en materia de salud. Venezuela no las volvió a publicar porque era una raya entender que habían crecido las enfermedades endémicas que ya se habían superado en Venezuela y habían retornado nuevamente con el chavismo. Con esa visión política dijeron, no vamos a publicar estas cifras porque estamos metiéndonos cuchillos contra nosotros mismos. Y dejaron de publicar la estadística a pesar
que esto no es responsable. Esto es lo más irresponsable que se pueda ver porque no hay un control, un seguimiento. Entonces, quienes han venido llevando este control han sido los médicos y diversas organizaciones privadas, que son las que mantienen esa data básica y que resaltan la situación de las enfermedades endémicas en Venezuela. Y no solo esa enfermedad, siguen el más auge de las enfermedades, el paludismo enciende totalmente esas alertas, el VIH sigue levantando las alertas, el COVID-19, como bien sabemos y conocemos, también sigue alertando, no es el 100% o el 121.5% como lo ha mencionado Nicolás Maduro, como ha mencionado que el 60% se ha vacunado contra el COVID-19 en la vacuna de refuerzo, porque según él, los niños, niñas y adolescentes ya están vacunados con ese 100%. Es lamentable que el gobierno tenga dinero para otras actividades, menos para la salud, para la educación, para la alimentación. Y yo quedaba sorprendido, la leishmaniasis, que ya, esos son enfermedades no sé, de África, de algunas regiones pobres de África, y da tristeza reconocer que Venezuela es una región pobre, como cualquier país africano, o como el Haití. Incluso Haití tiene mejores indicadores de salud que Venezuela, y esta situación pues debe llamar a las alertas necesarias para poder entender esta realidad en nuestro país. Pero vamos a hablar de cosas buenas, Nancy. A ver, una cosa buena. Una cosa positiva. Mira, eso ocurrió el sábado pasado, pero sigue vibrando la emoción en Venezuela por el hecho de tener un big leaguer, un grande liga venezolano, Cabrera, Miguel, que obtiene supera los 3.000 hits, pero es que Miguel se metió en la lista donde hay nada más unos cuantos poquitos, unas pocas personas, big Sugars, big leaguers, como le dicen allá en los Estados Unidos. Él logró más de 3.000 hits, más de 500 honrones y el premio de mejor averaje durante 2 años consecutivos. Así que revivamos. En medio de todo, buenas noticias. Buenas noticias. Yo creo que más de uno está contento, está feliz. Hay gente que lloró por eso. Pero vamos a revivir este momento de Alex Cabrera. Miguel Cabrera. Right side, there it is. His 3,000th, the third Tiger to ever do it. Bueno, yo dije que se me fue decir Alex, no, es Miguel. Es Miguel Cabrera. Yo sé que tú estás traumado con Alex. Pensando en el hombre, ¿no? Bueno, pero seguimos acá en Venezuela, siempre en Venezuela. Eso fue una gran emoción, definitivamente, que el país, mira, un país donde hay pocas buenas noticias, o por lo menos que se conocen pocas buenas noticias, el conocer estos logros de estos venezolanos es indudable. Por allí tenemos a Dudamel con la música, tenemos a nuestra atleta olímpica, triple saltista también, tenemos a Miguel Cabrera, tenemos a una serie de personas y otros no tan conocidos, pero igualmente destacados, que debemos empezar a reconocer como el talento venezolano en el exterior. Por cierto, hay un libro del ministro Llenatios, exministro Llenatios de Ciencia y Tecnología, que esta semana lo presentan,
Y en ese libro, Llenatios habla de algo que me parece particularmente interesante, cómo enlazar el talento venezolano que está actualmente en el exterior para la reconstrucción del país. Y creo que ningún paso se podrá dar en función a recomponer institucionalmente a Venezuela, a recuperar institucionalmente a Venezuela, si no se toma en cuenta esos más de 6 millones de venezolanos que nos encontramos en el exterior. Así que es importante enlazar estas cosas, porque no se trata simple y llanamente de hablar del éxito individual, sino ese éxito en equipo. El éxito en equipo que porque está, ni siquiera es en grupo, no, es en equipo para poder sacar adelante. Teniendo Venezuela, estos venezolanos teniendo un gran éxito en el exterior. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, lo hacemos con más información. Bueno, y Nicolás Maduro promete atacar con mano de hierro a las mafias del combustible, la chatarra y otras mafias. Así lo ha venido mencionando Nicolás Maduro, que prometió atacar así con mano de hierro a estas mafias instaladas dentro de los hospitales y que están al frente de esa venta ilegal también de combustible, la venta ilegal de la chatarra, es lo que ha informado. Vamos a ir con mano de hierro contra todas estas mafias. Se disfracen de lo que se disfracen, está en donde estén, es lo que ha ratificado, y lo dijo durante su participación en el Congreso Oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue transmitido precisamente por el canal Venezolana de Televisión. Y sobre las mafias hospitalarias explicó que la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, quien cuenta con todo el apoyo de seguridad del Estado a fin de lograr que este año todos los hospitales funcionen plenamente para el pueblo venezolano, sin mafias, que no se roben los equipos, sin mafias, que no se roben los medicamentos. También ha indicado que están tomando medidas en torno a las mafias ilegales de la venta del combustible y de chatarra, pues a los cuales le dio como encarguito al ministro de Petróleos, Tarek El-Aissami, y a la vicepresidenta socialista, Delcy Rodríguez. Ahí vamos, paulatinamente, tomando diferentes medidas, diferentes tácticas, tomando estrategias que van a hacer que estas mafias de la gasolina, de la chatarra y de la salud caigan por su propio peso. Mire, yo no le puedo creer a Maduro cuando dice que va a atacar las mafias del sector salud. Y les voy a decir por qué no le puedo creer. Porque él no ha hecho especial empeño en detener a Eugenia Sader, quien está investigada por hechos gravísimos de corrupción cuando estuvo al frente del Ministerio de Salud en Venezuela y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hay que ver que el trabajo de limpieza externa empieza por la casa, y Maduro tiene que limpiar la casa por dentro para poder reconocérsele credibilidad en lo que promete. Yo no le creo, muchos venezolanos no le creen este tema de enfrentar las mafias, porque tendría que enfrentar a propios representantes del chavismo que están enquistados en varios hospitales de Venezuela y que han convertido esos hospitales en feudos en donde actúan y seleccionan quién ingresa, quién sale, cómo sale, y si eres un médico que estás no eres afecto al gobierno, entonces en algunos hospitales no te dejan entrar porque ahí hay una mafia de personas que actúan políticamente, pero no de manera profesional en el tema de la salud. Eso para comentarles muy rápidamente este tema, pero hay otro tema que es importante, que hay que reconocer la democracia que se vive en el PSUV. En el Partido Socialista Unido de Venezuela lo que impera es la democracia, el espíritu de los renacentistas y de la gente francesa, de la Revolución Francesa, que habló por primera vez de la democracia, vive en el PSUV. Porque escuchen y cataloguen estos verbos. Maduro renovó a Diosdado Cabello como primer vicepresidente del PSUV. Ahora yo me pregunto, ¿es que esta gente no elige? O sea, no hay elecciones internas dentro del PSUV para decidir que Diosdado Cabello sea el primer vicepresidente del PSUV. Eso se llama dedocracia. Bueno, apuntando su dedito mágico, dijo Maduro así, Diosdado Cabello. Diosdado ha sido ungido como nuevo vicepresidente del PSUV, y afirmándolo rotundamente, Diosdado Cabello quedó como
primer vicepresidente del PSUV. Pero no conforme con eso, quedó Luis Reyes, al cual Diosdado, Nicolás Maduro también dijo, vos también sois designado. Y ahí está, designado Luis Reyes. Pero hizo cambios en el gabinete. Cambió a Juan Arias como ministro de Industria y Comercio, Industria y Producción Nacional, y colocó a Juan Carlos Loyo como representante de la cartera de pesca. Bueno, sobre el señor Loyo hay una historia bastante oscura. Este es un señor que cuando fue ministro de Tierras y presidente del Instituto Nacional de Tierra, con un revólver al cinto y prácticamente como Juan Charrasquero, se iba de finca en finca a incautar las fincas, a expropiar las fincas de productores venezolanos que las mantenían activas y las mantenía bastante productivas. Ah, eso era por la buena. Así, era por la vía buena. Así, se llevaba una parranda de gente en camiones y llegaban a la finca y él con pistola al cinto anunciaba, esto exprópiese, porque así lo ordena Chávez y así lo ordena el gobierno, y exprópiese. Y bueno, le quitaron a más de un venezolano una unidad de producción, una finca, y vaya usted a ver cómo están esas unidades de producción totalmente abandonadas, totalmente destruidas, y esas son las que el gobierno, por ahí escuché, no sé si lo va a hacer, el gobierno pretende devolvérselas a los productores, o sea... Pero sin ningún pago de indemnización nada, por la pérdida de esa área. Nada que ver, o sea, tome su finca, si la quiere, si la quiere. Ahí está. Destruida, acabada, mira a ver robada, cómo sale. saqueada, vuelta a nada, bueno, ese es el gobierno, pero ese señor Loyo es el que hizo, fue uno de los actores más directos en esta acción, y él, que cometió un delito cuando hacía esto, no ha sido nunca perseguido o sancionado por la fiscalía activa esa que tenemos de Tarek, que está muy preocupado por los animalitos y por los gaticos, pero no está preocupado por la gente. Este señor debería estar preso, y debería estar preso porque cometió muchísimas irregularidades durante su gestión. Pero no conforme con eso, vuelta a los años, Maduro lo trae nuevamente al bullpen. Dice, este pitcher vamos a traerlo al bullpen, aplicando términos beisbolísticos, pero ese pitcher no rinde, ese tiene el peor averaje. Pero bueno, lo trae Maduro nuevamente para decir que está refrescando su gabinete en un gabinete que... Pero es que es una prueba fehaciente, Alan, que no trabajan en este gobierno de Nicolás Maduro. Trae este personaje que no hizo nada, que lo único que hizo fue daño a la sociedad, que le causó todo lo habido y por haber al país, e igual viene a retomar. ¿Cómo tenemos un gobierno? Un gobierno que acaba, porque yo siempre lo voy a mencionar, no es una crisis. Esto es un caos total en Venezuela. ¿Por qué? Porque este gobierno destruyó absolutamente todo. Es más, entregó la soberanía, que es algo sagrado y dentro de la constitución política de cualquier país. Por cierto, de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Pero miren, para rematar este comentario, lo que no hizo en la tierra lo va a hacer en el mar, Loyo. Poner productiva a la tierra nunca pudo, y lo va a poder hacer con los productores pesqueros de Venezuela. Indudablemente ese señor no tiene conocimiento del mar, del trabajo de la pesca, de la industria. Ese señor pues definitivamente es un cero a la izquierda en esa materia. Pero lo traen, quién sabe para qué. Por cierto, la ministra anterior, Olga Lucía Figueroa, había sido nombrada el 9 de febrero y ya la rasparon. O sea, no sé si era por mala o porque el Hoyo es muy bueno, no sé, pero ahí está. No le dejaron ni siquiera calentar la silla. Recuerde que los ministros que siempre están ubicando están en otro contexto, menos en el que los están ubicando. Bueno, Nancy Pacheco. No tiene ni la más remota idea. Hora de enfriar un poquito la lengua. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya regresamos. Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos, desde Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, juntos con ese tema, pues iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Ya
refrescando un poquito la lengua. La vamos a refrescar, no, pero es que en Venezuela existen muchos más cambios, el gobierno da cambios y aquí existe otro cambio. Y es un cambio que se ha venido dando durante aproximadamente 2 semanas, que se ha estado en polémica, y es el cambio de los símbolos de Caracas. Meléndez ha explicado los cambios inconsultos y polémicos de estos símbolos. Las autoridades chavistas de Caracas reivindicaron estos cambios inconsultos y polémicos de estos símbolos de la ciudad en el acto de presentación de la nueva bandera, del himno y además del escudo que fueron aprobados por el Consejo Municipal. Esta alcaldesa, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, aseguró durante el evento que tuvo lugar en el Parque Nacional El Ávila, oficialmente llamado Guaraíra, que el cambio fue antecedido por un concurso abierto al pueblo de Caracas en el que por distintas vías y además por distintas modalidades participaron unas 750,000 personas que dieron este visto bueno, participaron, dieron sus opiniones, sus observaciones y se tomaron en cuenta por la comisión. No obstante, ante esta situación, Carlos Julio Rojas, del Frente en Defensa Norte de Caracas, pues denunció que dicha consulta fue reducida a una tarde en la Plaza Bolívar, donde participaron aproximadamente 100 personas, todas, Alan, simpatizantes del chavismo, o sea, Obvio. ahí no existía más nadie. Y esto según, porque se debe mostrar en la historia, no conocen la historia aún según el gobierno y por eso pues se debe dar este cambio. La funcionaria recordó que hace 9 años la ciudad no contaba con símbolos oficiales porque existió una paralización de las comisiones encargadas para renovarlos, pero ahora estas comisiones ya están totalmente vigentes. Meléndez mostró los símbolos, también destacó que se trata de íconos que recogen un homenaje a los antepasados de Caracas y a la lucha de la independencia en Venezuela. El jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, aseguró que quienes están realizando estas críticas de los símbolos desconocen totalmente la historia de la ciudad y están totalmente desinformados de las condiciones de los caraqueños. Sí, pero yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué tiene que ver el año 1989 con la historia de Caracas? O sea, es una historia y no es la mejor. Es la historia fea, es la historia del Caracazo en 1989. Bueno, ellos consideran que eso es tan significativo como el 19 de abril de 1810 o el 5 de julio de 1811, que son las fechas que están hacia el otro lado. Pero la del 2002 yo tengo mis dudas también. 2002 el retorno de Chávez al poder. Eso es dentro de la simbología un hecho histórico de gran magnitud para la ciudad de Caracas, para una ciudad que tiene 500 años. ¿Qué tanta relevancia tiene? Yo lo que veo allí es que esto es una simbología toda chavista, con colores chavistas, con la estrella chavista, con un indígena con una cinta tricolor que ni siquiera había nacido en Venezuela y ya el indígena cargaba la cinta tricolor. O sea, hay varios elementos criticables aquí en esto, pero si ese es el signo que a ellos les gusta, pues les gustará mientras dure el chavismo en el poder en Venezuela. Porque esta simbología que nunca fue aprobada por el pueblo, que nunca fue sometida a consulta por el pueblo, porque se debería haber hecho un referéndum para decirle a los caraqueños, cambien el símbolo, cambien sus símbolos que tienen más de 500 años y que son históricos y son valores de heráldica histórica en Venezuela, cámbienlos. Deberían por lo menos habérsele preguntado, pero bueno, cada quien sacará su justificación. Yo no creo que esto dure mucho tiempo, así que bueno, pasará al anecdotario de cosas, inventos locos de este régimen que busca justificar una acción de gobierno que en realidad no tiene ninguna acción de gobierno. Y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió al Poder Judicial abrir una investigación contra la exgobernadora de esa entidad, Lady Gómez, por supuesta corrupción durante su gestión. Yo pido a la Contraloría General de la República hacer las investigaciones al respecto apegados al derecho de Estado
y pido a la Fiscalía que se active. Esto es lo que ha mencionado. También acusó a Gómez de desvalijar la gobernación durante sus años de mandato y de hacer un total desastre administrativo. ¿Que tú crees, señora Gómez, que se va a ir lisa, que se va a ir sin investigación? Pues no. Para eso existe la ley. Usted desvalijó la gobernación y usted es una indolente. También resaltó que como parte de sus funciones como gobernador es velar y proteger todos los bienes y esos bienes de los tachirenses. Es lo que ha venido mencionando Freddy Bernal. Mire, Freddy Bernal se equivoca porque el principal responsable de que Lady Gómez no haya podido hacer una obra de gobierno efectiva es la falta de recursos que el propio gobierno nacional le enviaba o no le enviaba, dejaba de enviarle a Lady Gómez. Un citado constitucional chucuto que apenas alcanzaba para pagar nóminas, que dejaba muy poca capacidad de maniobra en el cumplimiento de una obra pública, de una acción pública, y esto evidentemente impide pues que cualquiera, por muy buenas intenciones que tenga, pueda realizar una acción efectiva. Pero si vamos a hablar de gestión, hablemos también de la falta de recursos, y ahí completamos el cuadro. ¿Y dónde vienen los recursos del gobierno nacional que se los niega? Se los niega a los gobernadores de oposición, se los niega a los alcaldes de oposición, se los niega a cualquiera que piense diferente a ellos. Así que esa es la verdad verdadera. Y también hay otro pedacito por allí que faltó. Mire, todos los años la Contraloría General del Estado Táchira hace una evaluación de la gestión del gobernador. Y todos los años se supone que en la gestión de Lady Gómez no escuché nunca que el Contralor General del Estado, que es chavista, haya dicho: mira, Lady Gómez cometió irregularidades administrativas de cualquier tipo. O sea, no lo hizo la Contraloría del Estado, no lo hizo en todo este periodo de gestión. Entonces quiere decir que ahí no encontraron nada. Entonces, bueno, hay que mirar bien y dejar de hacer esas afirmaciones tremendistas. Yo más bien creo que cuando uno hace ese tipo de afirmaciones tiene que tener los pelos en la mano. Decir, mire, hicimos esto, investigamos y esto es lo que encontramos y esto es lo que mostramos. Bueno, a mí me ronda una pregunta, Alan. En medio de las elecciones que se presentaron el 21 de noviembre, muchas gobernaciones y alcaldías fueron ganadas por la oposición que eran del chavismo. Esas gobernaciones y esas alcaldías quedaron totalmente desvalijadas. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí no hablan ellos, ahí es mutis total, ahí no ha pasado nada. Ahí, bueno, fue el pueblo. Y con la excusa del pueblo, mire, más de uno se ha aprovechado y ha hecho cualquier acto de corrupción. Sigamos con más información. Y SOS Orinoco muestra el altercado entre indígenas Piaroa en defensa de su territorio y guerrilleros colombianos de la FARC que presionan con enuencia el régimen de facto para hacer minería ilegal en el Amazonas venezolano. Escuchemos. ¡Ándale, por aquí! ¡Anda, por aquí! Señor, usted está en nuestro territorio, ¿viste? Bueno, sí, estamos ahí, ¿viste? Nosotros respetamos su territorio. Pasamos, pero entonces, si ustedes se van a poner... Señor, nosotros le pedimos respeto, queremos hablar con usted. Pues es que yo voy para allá, pero él de una vez llega aquí a... Sí, pero este es nuestro territorio, ¿viste? pasando por ir a respetar 3 veces, ¿no se da cuenta? No, bueno, entonces... Señor, pero usted tiene que... Escúchanos, escúchanos, ¿viste? Con respeto, pero no más nada con... Bueno, yo con respeto estoy pasando... Allá arriba pasaste sin respeto. Este es nuestro territorio, usted no tiene que pasar por aquí. Si usted quiere trabajar por Orinoco, señor, les pedimos que solamente usted sube para allá arriba. Pero sin armas, por favor. Sin armas. Eso solamente él. Usted quedarse ahí, por favor. No. Apunte, pues. Pare, pues. Pare. No. Mierda, aquí no detuve nadie. Y ustedes verán. Vale, usted puede cantarla. No. Y usted
muchachos viejos. Mano, no sean así, no sean así. Nosotros solamente queremos hablar con usted hoy. Bueno, listo, vamos a hablar. Pero es su arma de él, vamos a hablar. Cuide las armas de él. Ya está abusando. Porque yo no quiero ser agresivo con usted. Solamente queremos hablar. Cuida su bote y deja su arma y hable con la autoridad. No. Entonces, si así va a estar permanente todo el día así. Pero aquí nadie está armado. Nadie está armado, mira. Esto no es una arma, mira, esto no es una arma, esto no dispara, esto no corta. No, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar, pero ¿por qué tengo que ir por...? Mira, ¿por qué? Porque aquí hay una parte pacífica, no con armamento. Y no estamos ni en la guerra ni nada. Más bien está dando ejemplos, más de ejemplos. Ahí están los niños viendo toda esa ejemplaridad de Bueno, ustedes. listo, venga para acá. Vamos a hacerlo. Pero si ustedes se ponen a alguna maricada acá... Bueno, hay una situación allí que es bastante clara. Por un lado están unos indígenas haciendo Piaroa, los indígenas Piaroa en el estado Amazonas, haciendo defensa del territorio venezolano y de su territorio ancestral. Que lo debe proteger el gobierno venezolano. Sí, a través de la Fuerza Armada Nacional, pero vergonzosamente son los indígenas los que lo están haciendo. Un grupo irregular guerrillero que cree que está en el patio de su casa y que puede hacer lo que le da la gana pasando al territorio venezolano y tomando decisiones en territorio venezolano y que se encuentra con una pared. No es la primera vez que estos hechos ocurren. Ya según SOS Orinoco han ocurrido en otras oportunidades. Estos indígenas le han puesto un tapón ahí e incluso colocaron una cadena que impide el paso de mineros de la FARC, guerrilleros de la FARC a territorio venezolano a explotar, hacer explotación minera en territorio venezolano. Y es que estos grupos, Alan, se toman este atrevimiento porque el gobierno les cedió el territorio. Claro, porque el gobierno no ha actuado. Es que no es la primera vez que hacen los indígenas denuncia de presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. ¿Y dónde ha estado la respuesta del gobierno de facto de Nicolás Maduro? Cero respuesta. Entonces los indígenas se molestan y actúan en su criterio, defendiendo su territorio y diciendo, bueno, aquí los que mandamos somos nosotros y ustedes no pueden venir aquí. El líder guerrillero tuvo el tupé de decir que él pasaba con armas y los indígenas le dijeron, no, aquí este es territorio sin armas, aquí no se pasa con armas. Entonces él se negaba a entregar su arma. Aparentemente, en última instancia, la dejó, según lo que escuchamos en el comentario. Pero uno se pregunta, esto no es un abuso, esto no es una violación de la soberanía, esto no es una acción clara, ofensiva contra el territorio venezolano por parte de un grupo irregular guerrillero colombiano, y ha sido denunciado por los indígenas y ha sido denunciado por SOS Orinoco, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. Y esto está ocurriendo en el Amazonas, está ocurriendo en el estado Bolívar, está ocurriendo en la frontera con Brasil, está ocurriendo en la frontera del Arauca y el territorio venezolano. O sea, la violación sistemática, constante y la entrega del territorio nacional por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no ha actuado en consecuencia a su deber y a su razón de ser en la defensa de la soberanía nacional. Porque si los indígenas le han puesto coto a esta situación con arcos y flechas, por favor, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ha llenado hasta el tope de material ruso inservible allí en los galpones, que ha pagado cualquier cantidad de dinero, no es capaz de defender la soberanía del territorio venezolano frente a estos irregulares. Vaya usted a saber. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, bienvenidos a este contacto. Gracias Nancy y Alan allá en los estudios. Queremos comentarles algunas de las noticias importantes hasta este momento en nuestro país y como nos los había señalado la dirigente sindical Andrea Parra, llega a Venezuela la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo.
¿Qué viene a solicitar la Organización Internacional del Trabajo a la administración de Maduro? La relación del gobierno venezolano con la Organización Internacional del Trabajo se ha tornado tortuosa en los últimos tiempos. Trabajadores presos, empresarios amenazados, falta de discusión de las condiciones de trabajo, incluyendo la determinación del salario mínimo por consenso entre los actores del mundo laboral, son reclamos que el ente multilateral exige sean resueltos. El salario mínimo venezolano ronda los $30 mensuales, un dólar diario. Esto hace que todos los trabajadores que devengan exclusivamente la remuneración mínima se ubiquen en la categoría de pobreza extrema, según las estimaciones del Banco Mundial. La determinación del salario en el país es uno de los temas pendientes que tiene el gobierno venezolano con las exigencias que hace la Organización Internacional del Trabajo, que llegó a Venezuela con la finalidad de estimular el diálogo social y exigir el cumplimiento de las recomendaciones que ha hecho a la administración de Maduro. Recordemos que Venezuela es investigada desde el año 2015. Los delegados de los empleadores venezolanos acreditados ante la OIT presentaron una queja formal por la presunta violación de derechos de los gremios empresariales y de los trabajadores en la determinación de las condiciones de trabajo. Este proceso fue aprobado a nivel de Consejo de Administración y hoy la comisión de mayor peso, la comisión de encuestas, se instalará en Venezuela para hacer las investigaciones de rigor y determinar las violaciones laborales que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Queda pendiente para la delegación que comienza su trabajo este día lunes un encuentro oficial con el gobierno. Llega con la tarea de reunirse con todos los factores que hacen vida en el mundo laboral en Venezuela. Otro reclamo internacional al gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Surge la interrogante, ¿podrían abrirse puertas reales a un diálogo social? ¿Podrá avanzar hacia un reconocimiento de los actores de mayor representatividad en el mundo del trabajo que hacen vida en Venezuela? ¿Se abrirá un espacio para retomar el diálogo en Venezuela como lo exigen los convenios refrendados por la República Bolivariana de Venezuela ante la OIT? Sin duda, amigos, son preguntas que quedarán sin respuestas por parte de este gobierno de Nicolás Maduro, reconocido internacionalmente como violador de derechos humanos. Hablando de otro tema, y en este momento el tema electoral, ya han salido a la palestra ciertos nombres para disputar la presidencia de la República. Recordemos que el señor Bernabé Gutiérrez, por Acción Democrática, ha dicho que se medirá en un posible proceso electoral. También Argenis Ecarri, quien aspiró a la alcaldía de Caracas, logrando 90,000 votos, ha dicho que es candidato a la presidencia de la República. Por una otra parte, también destaca María Corina Machado, quien ha señalado este fin de semana que estaría dispuesta a medirse con quien sea en el proceso electoral interno de la oposición. Sin embargo, María Corina pone algunas condiciones. Ha dicho que se mediría sin la presencia del CNE, sin el Plan República, sin el TCJ del gobierno. Pero escuchemos las declaraciones de María Corina Machado. Me quiero medir, yo te lo he dicho, yo me mido con el que sea, en estas condiciones. Eso sí, sin CNE, porque yo no creo en esos vagabundos que ponen y quitan ellos. Sin TCJ, ¿qué pasó? Sin Plan República, sin máquinas, porque esas maquinitas obviamente son una caja negra en la que nadie confía, que es peor que las máquinas, y que voten todos los venezolanos aquí de allá. Bueno, ¿por qué no se miden así? Yo les pedí a ustedes, pregúntenle a todos estos demás que dicen que quieren ser candidatos a qué. En ese momento, candidatos a qué. A que aquí pueda haber una elección y, bueno, con estas condiciones. No, arrasamos. Pero primero tenemos una dirección política que asuma el momento y que logre que suceda.
Entonces, eso es lo que nosotros le hemos planteado al país. Entonces me dicen, ¿qué podemos hacer nosotros? Pongan cada uno de estos tipos contra la pared y dile, ¿se van a medir o no se van a medir? ¿A qué le tienen miedo? Ponle miedo. Yo creo que ese es el rol que tenemos que tener como sociedad en este momento, porque primero es lo primero. Primero es lo primero. Entonces van a estar hablando que el 2024, o sea, tú le estás diciendo al país que tú no vas a hacer nada aquí al 2024. Que la sociedad venezolana se tiene que calar. María Corina Machado no tiene dudas que en un proceso electoral con las condiciones que ella exige, o por lo menos con condiciones electorales, pudiera ser la triunfadora. Amigos, esto abre un proceso bastante interesante en el país, la discusión electoral y también la fecha para las elecciones que toca para el 2024. Pero volviendo a Colombia, el director de Migración Colombia ha dado un balance de lo que ha sido el proceso del Estatuto de Protección Temporal, que por cierto cierra la fecha el 28 de mayo. Escuchemos lo que dijo. Desde Migración Colombia seguimos avanzando y trabajando. Por eso, avanzamos con el Estatuto Temporal de Protección con más de 2.100.000 hermanos venezolanos que ya hacen parte del proyecto. Ahora vamos a hacer un esfuerzo final. Estamos a 24 de abril y en esta semana que nos resta vamos a entregar 100.000 documentos. 100.000 documentos en evento masivo concentrados en Bogotá, en Cali, en Cúcuta y en Medellín. De esta forma, muchos de ustedes que están pendientes de recibir el documento, llegará el momento, ojalá, de entrega personal. Seguimos avanzando juntos. Según declaraciones del director de Migración Colombia, se espera entregar más de 100.000 estatutos, más de 100.000 documentos en entregas masivas, sobre todo en la capital del país, así como también en Medellín. Mis amigos, y para cerrar este contacto, quiero dejarles este video que a muchos venezolanos le hace caer la cédula. Escuchemos. Me gusta mucho el campo y las flores y saborear buena comida en la estancia. Me gusta mucho ese lugar, en restaurantes no hay más allá. Solo en la estancia encontrará el buen sabor del restaurante. Mis amigos, despedimos este contacto desde esta zona de frontera. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, ese fue el reporte de Oliver Lullano. Y sí, se nos cae la cédula porque La Estancia es un restaurante muy famoso de la ciudad de Caracas que durante la década de los 70, 80, 90 mantuvo este tema. No sé si todavía lo tiene, pero ese tema era el símbolo cada vez que usted escuchaba una cuña de televisión en la ciudad de Caracas, un spot publicitario en Caracas. Escuchaba La Estancia y escuchaba esa voz. No conocía el rostro. Lamentablemente Oliver no nos dijo cuál era el nombre de este personaje. Pero sí, ya lo buscamos ahora. Pero yo sí sé que la letra es de un humorista venezolano de alto perfil, el señor Manuel Graterolacho, quien hizo ese tema, la letra, la composición de ese tema, y este cantante no sé si era el mismo, no sé, pero en todo caso pues hay que buscar un poco eso. Y sí, claro, el que escucha ese tema se va a Caracas y se va al restaurante La Estancia, que por cierto era muy bueno con las carnes. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Ya regresamos. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Esta es la voz de la Gran Colombia, La 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, eran los temas de dos grandes. El gran Oscar de León acompañando a Reinaldo Armas, quien presentaba sus mejores temas a dos voces con Oscar de León. De verdad que muy satisfactorio escuchar estos temas en esas dos grandes voces venezolanas. Seguimos con más información aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y sinceramente, ¿tú creíste que la historia del pollo con el Petro había quedado ya finiquitada? No, para nada. Está ahí en stand-by. Bueno, lo cierto del caso es que el pollo se negó a declarar ante la audiencia colombiana. Y esto pues trajo muchos rumores de que la verdad era que ya está allí, era el capítulo del pollo y Petro. Pero hoy sale la abogada del Pollo Carvajal manifestando lo siguiente. María Dolores de Argüelles, abogada de Hugo el Pollo Carvajal, aseguró que el general venezolano retirado está dispuesto a ofrecer detalles sobre el apoyo financiero de Nicolás Maduro al candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Pero aclaró que su declaración podrá darse si Estados Unidos le ofrece garantías cuando se concrete su extradición a ese país. Su situación ahora mismo es complicada porque depende de lo que pueda pasar en su proceso con Estados Unidos, dijo en una entrevista ofrecida a un medio de comunicación. Si una persona de peso de la Corte norteamericana le dice que hablar con Colombia le permite contar todo lo que sabe, lo que conoce e incluso lo que puede intuir, se puede hacer. Así que esto no ha cerrado. Y lo que yo suponía... Recuerde que es un as bajo la manga que él tiene. El pollo se guardó sus cartas y las está administrando bien. Y de acuerdo a los términos de la extradición, que ya por lo que está diciendo la abogada, ya se reconoce que el pollo va a ser extraditado a los Estados Unidos, pues ocurre que él quiere negociar esa declaración sobre el tema Petro, lo va a negociar con los Estados Unidos, no con Colombia, porque es hacia Estados Unidos donde va el Pollo Carvajal. Pero este capítulo no se ha cerrado y tiene otra parte más adicional que dependerá de esa negociación y ese acuerdo que puedan realizarse entre ambas partes. Y la naturaleza ha sido totalmente inclemente. El alcalde zuliano ha declarado el estado de emergencia por las lluvias. Johnny González, quien es el alcalde del municipio de Sucre, en el estado Zulia, decretó estado de emergencia a raíz de las fuertes lluvias que han afectado a 30.000 personas y dejaron a 250 familias damnificadas de esta entidad. A través de una entrevista que ha concedido, ha explicado que la situación actual de la región es totalmente crítica porque 4 municipios se encuentran severamente afectados. Así, viene dando esta alerta de emergencia debido al tema de lluvias. Bueno, vamos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Departamento de La Guajira, medio a medio del departamento más hermoso de Colombia. Con las noticias que están impactando en el Cesar, La Guajira, la costa Caribe, la costa Atlántica y La Guajira. Y por supuesto, algo más de Venezuela. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Por desalojo quedan aproximadamente más de 900 familias en Riohacha, capital del departamento de La Guajira, desalojadas por segunda vez del sector Villa Ilec. Además, ya había pasado con anterioridad y son muchos los migrantes retornados y desplazados que en ese predio o terreno estaban asentados. Medio ambiente, 470 hectáreas de bosque serán rehabilitadas para proteger los ríos Sendibuya en La Guajira.
El fondo mixto de La Guajira estaría en las tables. SOS emiten habitantes de Los Cardenales en Riohacha tras quedar con sus calles intransitables por los fuertes aguaceros. Barranca socializó plan básico de ordenamiento territorial. Jornada de atención para trámites catastrales gratuitos tendrán los riohacheros. Después de muchos años, Distracción prepara el regreso del Festival de los Laureles. La multinacional Cerrejón realizó actividades para la conservación del bosque seco tropical en La Guajira. Bueno, ya era una de las partes. A la venta mansión de Alex Sack en Barranquilla por más de 10.000 millones de pesos. Violencia en el estadio Sierra Nevada, garrafal falla de las autoridades locales. Nueva masacre en Cartago, Valle del Cauca, asesinados 5 personas. Velatón en Las Estrellas, comunidad pidió que quiten el centro de reclusión transitorio. Con 5.806 votos, Juan Carlos Becerra volvió a ganar las elecciones atípicas en Hachi. Sharif Fayad, segundo oro en línea de élite, y Wilson García, bronce en BMX. Asesinan al guerrillero de la FARC en el departamento del Cauca. Suspendidas elecciones comunales este domingo en 4 sectores de Barranquilla. Colombia y Paraguay suscribieron a nuevos acuerdos de cooperación bilateral. Lidean alertas sobre temporadas invernales más fuertes en Colombia en los últimos años. El presidente Iván Duque Márquez felicita al presidente elegido Macron por su reelección. Es un gran amigo de Colombia. Marta Bayona se colgó su tercera medalla en la Copa de Naciones. Ganó plata en el Keirin. Más de 20.000 visitantes en la costa atlántica, Caribe colombiano entre enero y abril del 2022. En el tema de reformas en cara a las elecciones 2022, el principal ingrediente son las reformas en este sector presidencial. Ya lista Barranquilla en la ruta de las ciudades inteligentes. Alias Otoniel señaló al candidato Luis Pérez de haber tenido vínculos paramilitares. Durante 6 días en el Festival Vallenato, Valledupar en modo festivalero. Fuerza pública y autoridades locales departamentales garantizan la seguridad en marchas del 28 de abril. Colombia estrecha lazos de seguridad y amplía tratos comerciales con Paraguay. Los mandatarios de ambos países se reunieron este domingo en la casa del Marqués de Valdehoyos de Cartagena de India. Selección Colombia clasificó al Mundial Sub-20 femenino. Karol G es la gran triunfante en los Latin Amas 2022. Comunidad de Verrugas en San Onofre evitó la destrucción de 10.000 libros. La rectora de una institución los habría negociado para reciclar, insólito. Pero no hubo respuesta hasta el momento. La alcaldía de San Onofre anunció una investigación con lupa. Polémico, Julio Gerlain, Ale y Arturo Char declararán por presunta compra de votos. Venezolanos de la diáspora piden a Biden más sanciones y cerco al régimen de Nicolás Maduro. Medio centenar de venezolanos radicados en el extranjero pidieron en una carta al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, y otras autoridades nuevas sanciones y la continuidad de las investigaciones penales a figuras del régimen de Venezuela y subrayaron que esas medidas benefician al venezolano de a pie. Además, solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de las elecciones presidenciales libres y limpias, y se apoye desde el gobierno de los Estados Unidos la labor investigadora del fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, sobre Venezuela. La carta, con fecha del 21 de abril del 2022, está firmada por más de 50 ciudadanos venezolanos decentes y con poder moral que residen en los Estados Unidos y España y otros países europeos, y que arremeten contra los que hacen campaña en favor de una retirada de las sanciones alegando que perjudican al pueblo. Aquellos que se dedican a hacer lobby en busca de levantamiento de estas sanciones buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos. Además del presidente Biden, los destinatarios de la misiva son Jane Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Anthony Blinken, secretario de Estado, Ron DeSantis, gobernador de Florida, representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos. Los firmantes de la carta aclaran a los destinatarios que la génesis de la grave crisis económica y estructural que padece Venezuela es ajena y anterior
a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a figuras del régimen chavista. A su juicio, la crisis que ha supuesto para los venezolanos inarrainables penurias y vejámenes, bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado, y ha causado el éxodo de millones de personas que se debe en primer lugar a las políticas económicas y monetarias erradas implementadas bajo la asesoría de Cuba. También a la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial, al desmantelamiento del Estado de Derecho y desmoronamiento de la seguridad jurídica y a la corrupción sin precedente en la historia republicana, que expone en detalle cada uno de los aspectos. Los firmantes destacan que las sanciones de Estados Unidos, lejos de ser causantes de la crisis, más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano, pues han ayudado a cerrar el financiamiento del régimen a actividades criminales. Subrayan también que Nicolás Maduro es aliado de Rusia e Irán, Cuba, Nicaragua y China, y de los carteles de la droga en Colombia, Bolivia, México y de grupos terroristas como el Hezbollah, el ELN y la FARC. Esa alianza criminal internacional representa un riesgo de seguridad nacional para los Estados Unidos, sin duda alguna. También aseveran que las sanciones impuestas por los Estados Unidos en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela. Han sido sanciones con efectos directos al régimen y sus funcionarios, violadores de derechos humanos, lavadores de capitales y narcotraficantes, y han quedado exentos de sanciones al comercio de alimentos, la medicina y los productos de primera necesidad. Según la carta, las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del régimen de Maduro a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero. Cargan también contra la idea de que un diálogo entre las fuerzas democráticas y el régimen solucionaría los problemas de un país que está bajo una tiranía, y recuerdan los intentos infructuosos que ya ha habido. En materia electoral afirma que durante todos estos años las elecciones llevadas a cabo en Venezuela han sido fraudulentas y sin las más mínimas garantías de transparencia, y enumeran las garantías que se deben exigir para un proceso justo electoral y con participación de los venezolanos en la diáspora. El pueblo de Venezuela no quiere someterse a otra burla más. Venezuela exige libertad y verdadera democracia, dicen los firmantes encabezados por Ernesto Ackerman de la organización IDEPEN Venezuela, American Citizen y miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos. En la lista hay comerciantes, empresarios, abogados y otros profesionales, periodistas, líderes comunitarios y un ex senador, Pablo Medina Carrasco. No es absolutamente nada fácil, Alan, Nancy, esta situación que está pidiendo, por supuesto, los firmantes. Esta no es una garantía selecta que pudiésemos decir que llegaríamos a un punto crítico o a un punto real. No, es un pequeño punto de apoyo. No nos podemos hacer pajas mentales en creer que esto puede ser una solución. Las realidades son otras, sistema financiero, económico, sobre todo en la educación, Alan, Nancy, que está por debajo de los niveles, teniendo después, desde muchos años atrás, Venezuela como uno de los 5 países más importantes en la educación internacional. Muchas personas de Colombia, Panamá, de los propios Estados Unidos venían a estudiar en universidades venezolanas y sobre todo en las escuelas de petróleo, ingeniería mecánica. Hoy día están totalmente desasistidos en este grave problema educacional, de moral, que está padeciendo Venezuela en estos momentos gracias a un régimen totalitario. Bueno, Alan, Nancy, nos estamos despidiendo y a la audiencia será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Les deseo un feliz día y mil bendiciones. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y en otro orden, desde el estado Falcón, José Amalio Graterol reporta la destrucción de las calles y servicios públicos. Aquí tienen para que vean en la campaña infame que Venezuela se arregló. Escuchemos. Mira, Henry Hernández, tú dices que eres el alcalde del municipio Miranda de la ciudad de Coro del estado Falcón. Mira cómo están las calles, la calle Parmasola con Milagro. Taparon la tanquilla porque está totalmente desbordada, la destaparon y la dejaron así. Los habitantes de este municipio y acá de la parroquia San Antonio tuvieron que tapar el hueco que dejó Hiro Falcón con un mueble, con una silla. Pueden ver hacia allá
cómo está el monte, cómo está el agua negra hacia allá, cómo está el monte cruzando hacia la calle, hacia la otra acera, hacia acá, aguas negras, aguas blancas. Henry, ya vas 200 días sin hacer nada. Henry Hernández, ¿qué has hecho por el municipio de Miranda? Todos tienen la misma historia, todos están cortados con la misma tijera. Venezuela está cambiando. ¿En dónde? Si los servicios no sirven, la luz se va, 10 apagones en el municipio diario, los servicios públicos destruidos, las calles, nada sirve en este municipio. Y ustedes dicen que Venezuela está cambiando. ¿Cambiando en dónde? En su casa, en los bolsillos de ustedes, porque siguen las calles destruidas, sigue el desastre. Mira cómo está esto. Señor alcalde, usted dice que es el alcalde, dice usted, según el alcalde, asignado por el CNE, sigue el mismo desastre, la misma historia en la calle Palmasola con Milagros. Usted no ha hecho nada, sigue lo mismo, el desastre, la corrupción, los vamos a sacar del poder pronto, porque lo que han hecho es destruir Venezuela. Bueno, Venezuela está cambiando. Vean ustedes cómo está esa situación. Y antes de cerrar, vale la pena comentar este pequeño mensajito que me enviaron. La luz ya tiene 72 horas que no se va. Tuvo que ir a la cocina para bajar el breaker. No aguanté tanta presión. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya regresamos. Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esta es la voz de la Gran Colombia, La 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el tema era la celosa. ¿Hay una celosa por ahí? Y el cantante Carlos Vives. Como siempre, sabroso tema para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y lo hacemos con información. Les comento lo siguiente. Ha llegado a Venezuela una delegación de la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional de Trabajo, esta comisión viene a hacerle seguimiento a una investigación que realiza la OIT sobre la situación de los derechos laborales en el país, la violación de los derechos laborales y sobre todo también la situación de las empresas y el sector privado y el sector público en Venezuela. Ellos van a participar en un foro, el foro de diálogo social que se va a realizar entre el 25 y el 28 de abril, desde hoy hasta el 28 de abril. Y va a servir ese foro para colocar las tres voces que no se han reunido durante muchos años en Venezuela. La del sector privado, la del sector trabajador y el gobierno. Vamos a ver si el gobierno atiende la invitación de la OIT, que ya ha formulado varios pronunciamientos en contra del régimen de facto, señalando que, cosa rara, ha incumplido con los compromisos con los trabajadores. Y Fede Cámaras ha enviado un saludo a esta comisión ratificando su fuerte compromiso a este gran foro de diálogo social con el acompañamiento de la OIT desde hoy, repito, hasta el día 28. Pero recordemos que hoy están en huelga los trabajadores de Sidor, de la principal industria de aluminio, de producción de hierro, en Venezuela. Sidor está en huelga y es una huelga de verdad bastante significativa porque es una de las grandes empresas básicas de Venezuela. Pero ahí está, la OIT, vamos a ver qué conclusión sale después de estas reuniones en donde la OIT servirá como mediador entre los tres factores para lograr algún tipo de consenso. Debemos recordar también que Maduro viene anunciando que va a hacer un gran anuncio. Dice, voy a hacer un gran anuncio. Ese es mi anuncio. Pero ese anuncio lo promete para el 1 de mayo y dice que va a ser muy significativo para jubilados y pensionados. Vamos a esperar a ver que el 1 de mayo es el Día del Trabajador. Vamos a ver qué ocurre. Puede ocurrir algo
¿Un milagro? Un milagro. Así como lo del CLAD, que el CLAD es un gran milagro de Dios para el pueblo venezolano. Bueno, vamos a ver, no, tampoco hay que ser tan negativo. Ay, pero recordemos que Nicolás Maduro y su cúpula dice bla, 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 bla. Sí, o sea, es mucho, como que le dicen aquí, muchas plumas y poco buche, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero lo cierto del caso es que ahí está el gran anuncio que hizo de que iba a ser un gran anuncio el 1 de mayo. Bueno, pues esperemos, vamos a ver qué viene por allí. ¿Sabe que a mí me parece algo bien chévere cuando hemos hablado con diversos invitados, migrantes venezolanos que han utilizado la gastronomía como punto específico para salir adelante en medio de toda esta crisis que se presenta en Venezuela? Y algo bien importante, y lo decimos, es los guisos. Los guisos es ese aderezo que le damos a las comidas, pero en este caso, en el estado Sucre, pues al director de una institución chavista es totalmente un guiso, porque se encaletaba la platica que ingresaba a este organismo. Así, niveles de corrupción que Diosdado Cabello detectó que en Venezuela existen. En niveles de corrupción, el director del Ministerio de Agricultura Urbana de este régimen de Nicolás Maduro, en el estado Sucre, Fausto Hernández, fue detenido por estar involucrado en presuntos delitos de corrupción. Presuntos delitos cuando se encaletaba su platica. Su captura se registró el pasado 20 de abril, pero fue hasta este fin de semana que la información se filtró en los diferentes medios de comunicación social. La aprehensión la ejecutaron los funcionarios del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, luego que fuese denunciado por peculado y reventa ilegal de productos propiedad del Estado. Se pudo conocer que Hernández desestimaba ingresos obtenidos por esta institución que representaba a través del plan agrourbano Carabobo 300 y del plan Mi CLAD es productivo en sus cuentas personales. ¿Y qué productivo se le volvió ese plan? Bueno, pero todo el mundo ha hecho plata con los CLAD. Desde el gobierno todo el mundo ha hecho plata con los CLAD. En la corrupción. Por ahí está Alex Saab metido en ese rollo, pero eso eran las palabras mayores. Pero más abajo, los niveles intermedios, los niveles de distribución han hecho plata todos. Agarran las bolsas de CLAD, la bolsa de CLAD, y le quitan 1 o 2 productos y pasan. Y el que está allí se queda con esos 2 productos, van armando un gran lote y después lo ofrecen al mercado y se los compran y los revenden al pueblo a precios especulativos. Pero qué cosa increíble. Y otra cosa increíble es que nadie me ha logrado explicar por qué a Diosdado Cabello le dicen el pimentón. Porque está en todos los guisos. Ah, Nancy Pacheco. Lamentablemente es así, el pimentón está en todos los guisos. Nancy Pacheco, por favor, gracias. Menos mal que me aclaraste esa gran duda existencial que venía arrastrando desde hace varios días. Seguimos con más información aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Y en Caripito, en el estado Monagas, se obtuvo un gran récord Guinness por haber logrado y por hecho la línea de chocolate más larga del mundo. Escuchemos. La diputada de la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández felicitó a la población de Caripito por obtener el récord Guinness al hacer la línea de chocolate más larga del mundo. En nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela y en el mío propio como monaguense, quiero hacer llegar una felicitación a todo el pueblo de Caripito, de Monagas, pero especialmente a todos los miembros de la Fundación Nuestra Tierra, por la obtención del récord Guinness por el chocolate más largo del mundo. Un total de 607 personas colocaron 4.289 barras de chocolate Chocopito en una línea que tenía 854 metros de longitud. La tableta más larga del mundo. Esto es muestra de que cuando los venezolanos nos unimos con trabajo, con fe, con solidaridad, con constancia y con honradez, somos capaces de grandes cosas. Esto muestra que lo que producimos con nuestro trabajo es bueno. Y además servirá este récord Guinness para hacer que el mundo conozca más nuestro chocolate y la calidad del chocolate de Caripito. La parlamentaria enfatizó que el trabajo en equipo trae sus frutos e invitó a visitar Caripito.
Radio Asamblea Nacional es noticia. Oye, qué bueno esto, una noticia positiva. Tenemos que destacar las noticias positivas también de Venezuela. Una barra de casi 1 kilómetro de largo de chocolate. ¿Quién no se muere por una barrita de ese tamaño para llevarla a la casa ahora que está cerca el Día de las Madres? Imagínate tú, mamá, te traes una barra de 1 kilómetro de largo, salga a recortarla. Bueno, vamos a escuchar ahora el reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, el que no come chocolate. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Amigos, y el tema de la primera carta que se le envió al presidente Joe Biden, firmado por 25 venezolanos que solicitan la suspensión de las medidas en contra del régimen de Maduro, ha dado mucho que hablar. Luego de esta acción, María Corina Machado y otro grupo de dirigentes también le han enviado cartas al presidente Biden, pero en el punto contrario, solicitando que no suspenda las medidas. Por otra parte, el presidente Juan Guaidó ha dicho que la suspensión de las sanciones solo se logrará si en Venezuela hay un proceso de elecciones libres y justas. Pero también, amigos, se suma a las ya numerosas cartas que ha recibido el presidente Joe Biden, la de migrantes venezolanos que le exigen más sanciones y cerco al régimen de Nicolás Maduro. Conoció que medio centenar de venezolanos radicados en el extranjero pidieron en una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otras autoridades nuevas sanciones y la continuidad de las investigaciones penales a figuras del chavismo, y subrayaron que esas medidas benefician al pueblo venezolano de a pie. Además, solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones justas y limpias, y se apoye desde el gobierno de Estados Unidos la labor investigadora de la Corte Penal Internacional en Venezuela. La carta, con fecha de 21 de abril, está firmada por 50 ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos y España, entre otros países europeos, y arremeten contra los que hacen campaña en favor de una retirada de las sanciones, alegando que perjudica al pueblo. Aquellos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no les interesa los venezolanos. Además del presidente Biden, los destinatarios de la misiva son James Tory, embajador de Estados Unidos en Venezuela, Anthony Blinken, secretario de Estado Ron DeSantis, gobernador de Florida, y representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos. Los firmantes de la carta aclaran a los destinatarios que la génesis de la grave crisis económica y estructural que padece Venezuela es ajena y anterior a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a figuras del régimen chavista. A su juicio, la crisis que ha puesto a los venezolanos en situaciones de penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado y ha causado el éxodo de millones de personas, se debe en primer lugar a las políticas económicas y monetarias implementadas por el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto bajo la asesoría del régimen cubano. Y los venezolanos, en esa búsqueda de escapar de la situación del país, de la crisis que vive el país, no escatiman esfuerzos, y esta nota da cuenta de un venezolano que estaba entre los migrantes hacinados en un tráiler al norte de México. Las autoridades mexicanas del Instituto Nacional de Migración hallaron a un venezolano entre los 92 extranjeros hacinados en un tráiler que los transportaba por la carretera federal Saltillón-Torreón en el estado de Coahuila. Ninguno pudo acreditar su estancia regular en el país.
Se trataba de 20 mujeres y 53 hombres y 19 menores de edad. La mayoría procedía de Honduras, El Salvador, seguidos de nacionales de Cuba, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Perú y un venezolano. Según la información reportada por el Instituto de Migración de México, los niños y adolescentes quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el mencionado Estado mexicano, mientras los adultos quedaron a disposición del organismo migratorio para iniciar el proceso correspondiente en el que se definirá cuál será su estatus jurídico en el territorio mexicano. También el conductor y el vehículo quedaron a la orden de la Policía Estatal, que consignó el caso ante el Ministerio Público. Autoridades mexicanas de migración señalaron que el tránsito irregular de migrantes venezolanos aumentó en México en más de 1,000% en enero y septiembre del 2021 respecto a los números reportados en el mismo periodo de los 5 años previos, según la Secretaría de la Gobernación mexicana. Por ello, los connacionales ahora también han protagonizado las caravanas de migrantes que van desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. Incluso algunos se han cosido la boca y han protestado de otra forma para exigir a las autoridades mexicanas les concedan un permiso para transitar por México sin resultar detenidos mientras intentan llegar al norte. Este recorrido, arriesgando la vida incluso que hacen los venezolanos, es una muestra más de la violación de los derechos humanos que ocurren en Venezuela y que obligan a los connacionales a buscar mejores destinos. Recuerden que los derechos humanos, la violación de derechos humanos no es solamente estar detenido o estar sometido a algún tipo de investigación fuera de la ley, sino que también cuando son suprimidos los servicios básicos como el agua, la electricidad, entre otros, es otra muestra de violación de derechos humanos. Y de vuelta al país y en este momento con tema político, el gobernador chavista del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió al Poder Judicial abrir una investigación en contra de la exgobernadora de ese estado, Lady Gómez, por delitos de corrupción. Afirmó el gobernador Bernal: yo pido a la Contraloría General de la República hacer las investigaciones al respecto, apegados al Estado de Derecho, y a la Fiscalía activarse. Así lo señaló el gobernador de ese estado. Acusó también a Lady Gómez de desvalijar la gobernación durante sus años de mandato y de hacer un desastre administrativo. También se dirigió a la exfuncionaria regional. ¿Qué tú crees, señora Gómez, que se va a ir lisa? No. Para eso existe la ley. Usted desvalijó la gobernación. Usted es indolente. Bueno, sin duda que ya la Fiscalía y la Contraloría General de la República debe estar armando los expedientes necesarios para imputar a la exgobernadora del estado Táchira. Sin duda, la eficiencia del régimen de Nicolás Maduro para activar las investigaciones en contra de los opositores es indescriptible, pero muy lenta cuando se trata de los funcionarios del régimen. Por cierto, no se sabe nada de los diputados que trafican, que fueron detenidos traficando con droga, o de la exalcalde del municipio Semprún en el estado Zulia. A ver si son eficientes con estas investigaciones. Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y exsecretario ejecutivo de la MUP, encabeza un programa de formación para los concejales y legisladores electos en el pasado proceso electoral del 21 de noviembre, cuyo fin es fortalecer la institucionalidad. Puntualiza Aveledo que la democracia se robustece de abajo hacia arriba, llama a los dirigentes nacionales a ver lo que ocurre en las regiones. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, destaca el fin imperativo de fortalecer la institucionalidad y la democracia en Venezuela.
Él también abogado y expresidente del extinto Congreso de la República. Encabeza un programa de formación para los concejales y legisladores que obtuvo la oposición en las elecciones regionales del 21 de noviembre del año pasado. Destaca Aveledo que en los cursos convergen dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, de la Alianza Democrática y de Fuerza Vecinal. Aveledo cuestionó el linchamiento político a los 25 venezolanos de la sociedad civil, del empresariado y del mundo académico que enviaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta donde le exhortan a avanzar en acuerdos que permitan el regreso de las empresas petroleras. Cree que el tema debe discutirse y enfatiza que en el país nadie puede abrogarse la representación. Opina que la situación salpica tanto a la oposición como a actores del gobierno de Nicolás Maduro. Para el avesado dirigente de la unidad opositora, debe verse sin perjuicios. En este punto advierte sobre los riesgos crecientes de la división opositora. Además pone la lupa sobre la necesidad de reconectarse con la gente. Para concluir, Aveledo dice que la credibilidad nacional e internacional de la oposición venezolana depende en buena medida de esta unidad. Bueno, acertado comentarios, como siempre, Ramón Guillermo Aveledo, dirigente que hace un esfuerzo por la formación de los electos diputados y concejales que tienen la función de ir más allá, ir hasta la base del país y sobre todo, como él lo dice, ese llamado a construir una unidad cierta que permita lograr los objetivos de la oposición. Mis amigos, hasta aquí este contacto. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con este reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.